Reddit No Sleep, Fantasmas de Nagasaki, la historia de mi abuelo sobre la ocupación estadounidense de Nagasaki después del lanzamiento de la bomba. Fantasmas de Nagasaki. Pido disculpas por la larga introducción antes de las cosas espeluznantes, pero generalmente vale la pena. Establece un poco de contexto y me ayuda a mantener viva la historia de mi abuelo, a pesar de que ya falleció. El 9 de agosto de 1945 una columna de humo y fuego envolvió la ciudad de Nagasaki. El fuego del infierno y su posterior columna radiactiva se cobraron la vida de 39 a 80 mil personas durante las próximas 2 semanas. Una gran parte de estas muertes se debió a la conmoción y el estupor de haber sobrevivido a algo que se creía imposible. Hasta 5.000 personas caminaron hasta las orillas del río Urakami y se metieron en el agua para aliviar el dolor de las quemaduras por radiación en la piel. Muchas de estas personas, llenas de conmoción total, se ahogaron rápidamente. El 23 de agosto, elementos de la Segunda División de Infantería de Marina entraron en la ciudad destruida para restaurar el orden del caos. Uno de los hombres enviados a la ciudad era el cabo Richard Murphy, mi abuelo. Ahora, contrariamente a la creencia popular, la idea de una explosión nuclear que crea un páramo irradiado es principalmente un mito. La mayor parte de la radiación había desaparecido de Nagasaki cuando mi abuelo entró en la ciudad. Las cosas que quedaban se habían asentado en su mayoría en el suelo y podían lavarse al final del día. Puede que les cuente mi propia historia de exposición a la radiación un día, cuando hice un viaje a la central nuclear de Chernobyl y Pripyat, pero esa es una historia para otro momento, y muy probablemente para otra página. Mi abuelo había sobrevivido a numerosos contactos con el enemigo, en Tinian, Saipan, Guadalcanal y Okinawa. En Okinawa se les dijo que la población local puede ser hostil, y si se encontraban con alguna agresión o incluso sospecha de agresión, debían usar fuerza letal. Una vez en una patrulla se encontraron con una mujer histérica que corría hacia su elemento sosteniendo una caja. El cipo, lanzallamas, la encendió y ella siguió corriendo mientras se volvía más y más lento hasta que cayó de rodillas y dejó caer la caja ahora desintegrada en el suelo. Lo que había en la caja era un bebé recién nacido. Créame cuando le digo que eso no fue lo peor que vio mi abuelo mientras estaba en guerra. En Nagasaki, el pelotón de mi padre tenía la tarea de patrullar a lo largo de una sección del río Urakami. En este momento, la mayoría de los cuerpos habían sido movidos, pero había algunas personas todavía congeladas en su lugar. Alternativamente, la mayoría de los cuerpos en el Urakami ya habían sido arrastrados río abajo y presumiblemente hacia el océano. El tercer día de patrullar mi abuelo escuchó un Hey Murphy se dio la vuelta para ver a un joven japonés corriendo hacia él. Resulta que era un ciudadano japonés que asistió a la universidad con mi abuelo. Al graduarse regresó a su ciudad natal, Nagasaki. Los dos hombres compartieron un cigarrillo, hablaron de su tiempo en la escuela y, en general, hablaron de todo excepto de la destrucción y muerte que los rodeaba. Fue al día siguiente de este evento donde la realidad comenzó a desdibujarse. Imagínese que mi abuelo hubiera estado luchando contra un enemigo. Había visto el poder destructivo de ambos lados en el conflicto. Él mismo había sido premiado por su valentía bajo el fuego, además de haber sido acreditado por convocar un bombardeo naval en el que se estima que 23 soldados enemigos fueron asesinados. Sin embargo, aquí estaba en un páramo desolado en el propio país de sus enemigos, y siendo una de las primeras y últimas personas que han experimentado en la historia lo que un arma nuclear podría hacerle a una ciudad que solo 2 semanas antes estaba viva y próspera, llena de hombres, mujeres y niños, vidas felices, lejanas y previamente ajenas a los horrores de la guerra. Esto, psicológicamente, afectaría a la mayoría, si no a todas las personas. Era una patrulla nocturna. Mi abuelo salió con un pequeño equipo de bomberos, 6 hombres, patrullando por el páramo desierto y contaminado. Caminaban a lo largo de la orilla del Urakami cuando el hombre de la punta exclamó: «Creo que veo un cuerpo». Señaló en la dirección del río a unos 10 metros de la orilla, pero luego decidió que era solo su imaginación. Continuaron su patrulla. «Cuerpo, estoy seguro de que esta vez había una mano que sobresalía de la superficie del agua a solo 1 metro de la orilla». Intentaron recuperarlo, pero era una mano separada. Si fuera un cuerpo completo, habrían hecho algo al respecto. Lo sacó a la orilla, registró su ubicación, pero era solo un brazo. Lo dejaron en la orilla, caminaron otros 5 minutos, se tomaron un pequeño descanso, encendió algunos golpes de suerte y jugué durante unos minutos. Hablaba de chicas, hablaron sobre el hogar,
generalmente cualquier cosa de la que pudieran hablar para mantener sus mentes alejadas de la devastación que los rodeaba. Al final, maldita sea, otra mirada a unos 20 metros, una mano flotando sobre la superficie. Luego otro, y otro, empezaron a romper el agua 3, 10, 20, 50. Luego empezaron a moverse hacia la orilla, las manos con los dedos moviéndose, el viento soplando sobre la tierra llana sin edificios que obstruyeran su aullido. Los hombres entraron en pánico. Uno soltó algunas rondas de su garando en el agua. Corrieron, huyeron del huracán y no miraron atrás. Yo era la única persona en mi familia que mi abuelo también contó esta historia, al igual que yo era la única persona a la que contó la historia de la niña con el bebé recién nacido. Me contó esta historia después de que desarrolló cáncer de pulmón. No fue la radiación, sino una vida de tabaquismo. Me contó esta historia y se preguntó en voz alta qué había al otro lado. Se preguntaba si iba a ser como una de las manos que cruzan el huracán y, agarrando y buscando algún significado. Se preguntó si cuando llegara al otro lado habría alguien allí para tomar su mano y tirar de él. También se preguntó si vería a aquellos a los que afectó, a aquellos a los que no pudo levantar él mismo.